faltan 3 minutos. Muy buenas noches a todas las mamás del grupo. Hoy vamos a hablar, a continuar ciertos temas que el día de ayer, definitivamente por fallas técnicas, por problemas del internet y todo, no pudimos continuar con la transmisión en vivo de lo que es hablar de la salud femenina. Esta es la parte 1. Más adelante van a haber otros videos en los cuales vamos a ir hablando un poco más de los diferentes temas importantes en lo que es la salud femenina. Entre hoy, uno de los principales temas vamos a hablar lo que es el Papa Nicolau, otro tema va a ser fibromas uterinos, otro va a ser irregularidades menstruales, otro es infecciones urinarias y lo que es la elección del método de planificación familiar. Son diversos temas que considero que son muy importantes para las mamás, para las mujeres como tal, para ir viendo lo que es la parte de la salud femenina. Esperar unos minutos para que las mamás empiecen a conectar y así poder iniciar con la plática. Realmente también el objetivo acá es de que ustedes, si tienen alguna duda, algún comentario o algún caso en particular, poderlo comentar sin ningún problema, para poder ir resolviendo las dudas. Si no las puedo resolver en el momento, ir más adelante poder resolver cada una de esas diferentes dudas. Siempre agradecer el espacio a Claudia Pinidos para poder platicar acerca de estos temas diversos de lo que es la salud femenina, una parte muy importante de diferentes enfermedades o patologías que acontecen día a día a diferentes mujeres. Entonces ir hablando, aunque sea un poquito de cada tema, datos muy puntuales e importantes, y que todas se lleven algún mensaje respecto de cada una de estas situaciones que vamos a ir hablando. Entonces, para ver si las mamás están conectadas, si se escucha bien, alguna interferencia respecto a la señal, y que con toda libertad comentar, ¿verdad?, si encuentran alguna alteración o interferencia en lo que se está hablando. Vamos a ver si alguna mamá ya se están conectando. ¿Alguna mamá que esté conectada? ¿Se escucha bien? Ok, bueno. Vamos a iniciar. Uno de los temas importantes a platicar va a ser lo que es la prueba de Papa Nicolau. Cuando hablan de Papa Nicolau, realmente es el tipo de tinción o el método que utilizan para hacer esta prueba. Realmente es el frote cervicuterino. ¿Qué significa? Es tomar una muestra del cuello de la matriz o el cuello cervical y eso mandarlo a estudiar. Eso generalmente se hace sin ninguna preparación previa. Lo único que se requiere generalmente es que la paciente no se haya aplicado idealmente ningún tratamiento vaginal, ningún óvulo ni algún tipo de crema, y poder realizar esta prueba. A veces cuando está en su periodo menstrual, depende de la situación de cada caso, cuando son hemorragias muy abundantes, probablemente sí se pueda no realizar en ese momento lo que es el Papa Nicolau, pero en otras situaciones normales se puede realizar sin ningún problema. Por lo tanto, lo que es la prueba de Papa Nicolau es tomar en una posición ginecológica en la evaluación en consultorio, se coloca un espéculo vía vaginal, se observa el cuello uterino, se toma una muestra con una espátula de aire o un citobrush, y al tomar la muestra esto se pasa a una laminía, la cual se aplica un spray o en algún medio importante de fijación de estas células, y posteriormente se envían al laboratorio de patología para que sea observado por el patólogo y poder dar un diagnóstico de esas células si tienen datos anormales que nos puedan orientar a una enfermedad precancerosa. El objetivo aquí es determinar si estas células tienen datos de anomalía o normalidad y que sean precancerosas. Algunos diagnósticos que pueden indicar que haya presencia de lo que es virus de papiloma humano, lo que se refiere a lesiones, lo que es el NIC1, NIC2 o NIC3, son como los datos que pueden darnos, además de cambios inflamatorios propiamente que pueda haber a ese nivel. ¿A partir de qué edad se realiza? Realmente, según la Asociación de Ginecología y Obstetricia Americana, menciona de que debe ser a partir de los 21 años, pero realmente es en el momento alrededor de 2 años después de que la paciente haya iniciado vida sexual. Entonces en ese momento ya se debe iniciar. ¿Por qué el momento que inicia vida sexual? Porque
El objetivo es determinar si hay una lesión precancerosa, si hay lo que es cáncer cervicuterino, y esto todo está asociado en relación a lo que es el virus de papiloma humano, al cual pues se contagia de una manera sexual. Por lo tanto, de ahí radica la importancia. Si la paciente no ha tenido relaciones sexuales realmente, entonces su riesgo es menor a que haya este tipo de lesiones, ya que tiene hasta el 90-95% asociado el cáncer con este virus. Entonces, de ahí radica la importancia de realizarlo 2 años después de haber iniciado lo que es la vida sexual. La otra situación importante es de que la recomendación es de hacer realmente este estudio alrededor de cada año. Hay casos muy específicos que puede ser que se realice cada 6 meses, dependiendo los resultados de cada uno de estos estudios. Algunas pacientes que han llevado sus controles adecuados a lo largo del tiempo, han sido rutinarios sus controles, a veces y salen totalmente normales, no hay ningún antecedente de haber encontrado alguna lesión precancerosa, por lo tanto a veces se pueden hasta espaciar a 2 años, pero siempre es importante estar continuamente, rutinariamente haciéndolo. Otro dato importante es en aquellas pacientes que realmente vienen y tienen lo que se refiere a una histerectomía, tuvieron una cirugía previa. Entonces, en estos casos, lo que es la histerectomía previa, realmente en ese momento hacer Papa Nicolau solo va a estar indicado en aquellas pacientes que tengan un antecedente de una lesión precancerosa y que ese fue el motivo de la histerectomía. Entonces, en esos casos realmente sí se debe continuar realizando lo que es el Papa Nicolau. Ahora bien, una paciente que haya tenido una histerectomía por fibromas uterinos, por prolapso, o sea, que la vejiga, lo que es, el útero caído, alguna otra situación que no haya sido una lesión precancerosa, en esos casos realmente se puede obviar o no realizar lo que es el Papa Nicolau, el seguimiento como tal. Entonces, esa es la importancia en que en los pacientes que ya tuvieron alguna cirugía previa a lo que se refiere a histerectomía, y también estar seguros de que esta histerectomía haya sido total, que se refiere a que hayan extraído o extirpado lo que es todo el cuerpo uterino y el cuello cervical. En esos casos, pues ahí, media no haya sido por una lesión precancerosa, no se deben realizar rutinariamente un Papa Nicolau. Ahora, en aquellas pacientes que sí tuvieron una histerectomía, pero fue subtotal, ¿qué significa eso? Que solo es el cuerpo uterino y dejan lo que es el cuello cervical. En ese caso sí debe hacerse rutinariamente lo que es el Papa Nicolau y continuar con su control. Entonces, este es uno de los puntos importantes en lo que es el Papa Nicolau o las pruebas de Papa Nicolau, es de que sí deben de hacerlo rutinariamente pues todas las mujeres. Es una manera poder de prevenir lo que es el cáncer cervicuterino y es una manera, a comparación de otros cánceres, lo que es de cáncer de mama o cáncer de ovario, este es uno de los que más se puede detectar a tiempo y dar un tratamiento temprano, mientras que el cáncer ovario o cáncer de mama, por lo general, cuando ya da signos de alarma o signos de que hay inicio del cáncer, a veces son estadios más avanzados y que puede ser que el tratamiento sea más invasivo o más agresivo y sea difícil a veces poder parar el cáncer. Entonces, esa es la ventaja del cáncer cervicuterino si se rehacen rutinariamente Papa Nicolau. Y un dato, lo último importante respecto a esto es, dependiendo de los resultados que tienen, puede ser que a veces requieran algún estudio más avanzado. Se refiere a una colposcopía, a tomar una biopsia, a hacer un tratamiento o un diagnóstico diferente, hacer otro tipo de estudio, dependiendo de cada uno de los resultados que nos dé el Papa Nicolau. Continuando en otro de los diferentes temas que vamos a platicar hoy, va a ser respecto a lo que es las infecciones urinarias. Pues como bien saben, las infecciones urinarias es otra de las patologías muy frecuentes en las mujeres, a veces es uno de los principales motivos de consulta de los pacientes, y aquí la parte importante es, bueno, saber qué es una infección urinaria. Realmente es la presencia de bacterias a lo largo de todo el tracto urinario. Puede ser un tracto urinario alto, que se refiere a nivel de los riñones, o el tracto urinario bajo, lo que es la vejiga, y eso se le conoce como cistitis, o lo que es la uretra, por donde sale la orina, lo que va a ser uretritis. Entonces, al haber presencia de bacterias a ese nivel que desencadene una infección, eso es lo que vamos a llamar una infección del tracto urinario o una infección urinaria. Dependiendo la afección donde sea, si es tracto urinario alto o bajo, va a ser la sintomatología. Por lo general, cuando hablamos síntomas de una infección urinaria alta, a eso se refiere lo que es el término de pielonefritis, es una infección que está a nivel del riñón. Generalmente la sintomatología de la paciente va a ser un dolor abdominal, principalmente en abdomen bajo, va a tener presencia de fiebre, puede ser por arriba de 38 grados, y también tiene síntomas asociados a lo que se refiere a náusea o vómitos. Esos son como los síntomas más importantes que puede haber en estos casos. Ya en una evaluación, por lo general también pueden referir lo que es un dolor en espalda baja,
que es parte de la sintomatología, y en otros casos también pueden tener lo que es un poco de ardor al orinar, molestias al orinar. Pero lo más importante es que hay presencia de fiebre, un dolor abdominal y la sensación de náusea o vómitos. En esos casos, pues se puede ir sospechando lo que es una pielonefritis o infección a nivel del riñón. Esta es una infección urinaria vía alta. Ahora la que es la vía urinaria tracto bajo se refiere a lo que es una cistitis o una uretritis. Generalmente van a haber síntomas urinarios más frecuentes, son disuria, que se refiere a un ardor al orinar. Van a tener otro síntoma que se llama poliacuria, que significa que ir a orinar muy frecuentemente y en poca cantidad. Esa es otra de las situaciones que pueden también dar síntomas y es como lo más frecuente que puede haber, y síntomas en el abdomen bajo, un dolor. Entonces eso es lo que es infección de la vía urinaria baja y es lo más frecuente que ocurre. La otra situación es cómo se va a hacer el diagnóstico. Pues una, la evaluación clínica, ver estos síntomas, que el clínico, el doctor evalúe a la paciente y determinar si hay estos síntomas. Segundo, lo que refiere a un uroanálisis o un examen general de orina que nos pueden arrojar o dar datos sugerentes de una infección urinaria. Y el último, que va a ser confirmatorio, va a ser lo que se refiere al urocultivo, que es un cultivo de orina. Por lo general tarda, si se toma de una forma, debe tomarse de una forma estéril y adecuada, tarda alrededor de 72 horas, estamos hablando de 3 días, en los cuales va a haber, se va a reflejar si hay un crecimiento bacteriano o no en este cultivo de orina, y ahí nos dan un antibiograma, que es un resultado en el cual nos van a indicar qué antibióticos son sensibles a este germen o a esta bacteria que está creciendo, y por lo tanto dar un tratamiento específico. El tiempo necesario generalmente puede ser de 7 a 10 días dependiendo del caso clínico de cada paciente, y así es dar un tratamiento certero y definitivo para tratar esta bacteria. A veces, generalmente, cuando se diagnostica a la paciente con los síntomas, con el dato que nos da el examen general de orina, podemos iniciar un antibiótico de amplio espectro, o sea, un antibiótico que generalmente sabemos que puede tratar esta infección, pero generalmente se dan durante esos 3 días en lo que se da un diagnóstico con el urocultivo. Y de ahí probablemente pueda hacer que cambie el antibiótico, dependiendo de ese antibiograma, y así tener un diagnóstico más certero en el sentido del antibiótico específico para esa bacteria. Entonces podría cambiar la terapéutica. Entonces, posterior a terminar el antibiótico, los 7 o 10 días que se hayan dejado, se debe de realizar otro urocultivo a los 3 días para poder determinar que esa bacteria realmente ya se haya eliminado, que ya se haya erradicado y el urocultivo esté negativo para ese momento. Entonces es otra de las situaciones importantes que a veces no se acostumbran a realizar un control de urocultivo después de haber terminado el tratamiento. Como por lo general los 3-4 días de iniciar el tratamiento pues disminuyen los síntomas, mejoran, algunas incluso ya no terminan el antibiótico, otras lo terminan, pero no se hace un urocultivo control, que es bien importante para saber realmente si ya no hay infección urinaria. Entonces es otro de los datos bien importantes respecto a las infecciones urinarias. Una de las recomendaciones realmente para poder disminuir lo que son infecciones urinarias, pues se comenta lo que es el siguiente. A veces, dependiendo de los pacientes que utilizan métodos de barrera, se refieren a preservativos o algunos preservativos que tienen lo que son espermicidas, estos se han asociado a mayor chance o mayor riesgo de infección de las vías urinarias. Otra situación es que después de tener relaciones siempre se recomienda inmediatamente posterior a los 15-20 minutos como máximo ir a orinar, porque en el acto sexual pues hay diferente cantidad de bacterias que puedan haber ahí y que se pueden ir a la vía urinaria, y a la hora de orinar por arrastre estas se expulsan y hay menos chance que pueda haber infección de la vía urinaria. Otra situación importante es, y eso generalmente se ve más en los pacientes arriba de 45 años, 50 años, que ya van entrando a esa etapa de la menopausia, porque ya no hay un aporte de estrógenos. Entonces hay cambios a nivel del pH, a nivel vaginal, hay cambios a nivel de la uretra, y que el aporte hormonal generalmente da un efecto protector a ese nivel, y al no haber este aporte hormonal puede haber más chance de infecciones urinarias. Entonces es muy importante que estos pacientes tengan un aporte estrogénico local, me refiero a estrógenos o cremas vía vaginal, en esas pacientes que ya están en la etapa de la menopausia, porque pueden ayudar a prevenir y disminuir lo que son las infecciones de las vías urinarias. Otra de las situaciones que recomiendan es, realmente la paciente debe ir a orinar cuando tenga deseos. No deben de esperar más de 2 horas o 3 horas en no ir a orinar.
Cuando nosotros hablamos las veces o la cantidad de veces que debe ir una mujer a orinar, debe ser alrededor de 7 veces en el día. Ese es lo recomendable, o sea, estamos hablando de ir a orinar un espacio de cada 2, cada 3 horas. Y esa es la recomendación para, en esas situaciones es una de las mejores maneras de poder tener un control adecuado. Debido a que si se espera mucho tiempo, pues al momento que se va a orinar, a veces puede ser una manera como muy explosiva o puede causar cierto malestar. Segundo, a veces por las situaciones de que no se puede orinar con tranquilidad en cualquier lado por situaciones de higiene en el lugar donde están o el tiempo, en fin, otras circunstancias ajenas y que eso hace que orinen de una manera inadecuada. No logran vaciar bien la vejiga y posteriormente hay problemas en que esa orina que se queda en la vejiga puede causar infección urinaria. Entonces es otro de los datos importantes. Otra de las situaciones que se pueden utilizar es en los pacientes que a veces han tenido multitratamientos por infecciones vaginales, pues barren con, además de la infección que hubo, barren con toda la flora, lo que es a nivel de la vagina, entonces sí necesitan utilizar algunos óvulos de lactobacilos para regenerar esa flora, mantener el pH vaginal bajo y así disminuir el chance de bacterias que puedan ascender a la vía urinaria. Otra recomendación y que sí está documentada con evidencia es respecto a los jugos de cranberries o lo que son las de arándanos. Estos crean dos situaciones importantes, crean como una barrera protectora a nivel de lo que es la uretra femenina y eso disminuye el chance de que haya infección, principalmente lo que es la E. coli, donde se ha encontrado la evidencia. Y segundo, evita que esta bacteria, por ciertas estructuras importantes en la bacteria E. coli, no se logra adherir adecuadamente al tracto o al tejido urinario, entonces evitar así una infección urinaria. Entonces, concluyendo lo que es la parte de las infecciones urinarias, es importante que cuando tengan esta sintomatología o sospechan de tener esto, entonces es muy importante que pues acudan al médico, que se trate adecuadamente, tomar un urocultivo, hacer las evaluaciones y posterior al tratamiento hacer otro urocultivo. Y otro dato importante es que si han sufrido 2 episodios de infección urinaria con urocultivo positivo en 6 meses o a lo largo de un año 3 episodios con urocultivo positivo, estamos hablando de una infección urinaria recurrente, que el tratamiento antibiótico es totalmente distinto. Se utiliza autoterapéutica en esos casos. Hay una mamá que pregunta, después de una histerectomía, ¿es normal que quede dolor de ovarios? Generalmente a veces posterior, estamos hablando en la primera semana posoperatoria o en los primeros 15 días posoperatorios a una histerectomía, realmente pues a veces es realmente definir ese dolor de ovarios. Si fue su histerectomía vía abdominal, o sea que ese por el abdomen donde está la cicatriz, realmente distinguir si es un dolor de ovarios como tal. A veces hay situaciones en las cuales realmente puede deberse ese dolor secundario a la propia cirugía, pero no precisamente que sea el dolor del ovario como tal. A veces puede haber sintomatología como pero eso me refiero más adelante, en los siguientes meses, que puede dar como una sintomatología como que fuera a venir o la sensación de un síndrome, o sea, me refiero como que fuera a venir la menstruación, da una sensación de ingurgitación en los pechos, sensación de un leve cólico a nivel abdominal, pues a veces generalmente es por la estimulación hormonal que puede haber a ese nivel, porque los ovarios siguen funcionando, siguen produciendo hormonas, entonces puede dar ciertos síntomas similares como que pensando que fuera a ser la menstruación. Definitivamente no la va a ver porque ya no está el útero, ya no está la matriz, pero puede dar ciertas sensaciones como ese tipo de cólico. Recuérdense que los ovarios van a seguir pues ovulando, o sea, me refiero, se va a estar liberando el óvulo, entonces por lo tanto siempre puede haber algún tipo de cólico secundario, aunque ya ha tenido una histerectomía. Continuando entonces en los diferentes puntos importantes de las infecciones urinarias, pues realmente lo que quiero dejar como mensaje es de que si tienen alguno de estos síntomas que ya comenté, deben de acudir pues a una evaluación y que le den el tratamiento de una manera correcta. Ya más o menos tienen la orientación de ubicar qué tipo de síntomas son los frecuentes y qué puede ser infección urinaria, y así de que le den el tratamiento adecuado. Continuando, otro de los temas pues muy importantes se refiere a lo que son los fibromas uterinos. A veces les dan diferentes nombres, leiomiomas, miomatosis uterina, es otro de los diferentes nombres que le dan a estas tumoraciones. Realmente es
Es una masa, un tumor a nivel del útero, del cuerpo uterino principalmente, en donde por estimulación hormonal crece este músculo de lo que es del útero y forman estas tumoraciones o estos tumores. Estos se pueden dar en diferentes ubicaciones del útero en la matriz, me refiero, pueden ser externos, pueden ser internos en la masa muscular o incluso hasta la cavidad endometrial, o sea, me refiero en la parte interna donde generalmente se aloja lo que es el embarazo. Entonces, va a depender definitivamente de la ubicación de cada uno de estos miomas para el tratamiento y el seguimiento que se le da. Una de las cosas importantes es los síntomas que pueden haber. ¿Qué síntomas son los más importantes o frecuentes que hay en este tipo de patología o enfermedad? Se refiere al dolor. Generalmente los pacientes van a referir a un dolor pélvico que puede ser constante, de cierta manera crónico, a veces puede ser leve y que generalmente se asocia o aumenta más durante el periodo menstrual. Es uno de los puntos donde más se aumenta este dolor. La otra situación es que son generalmente periodos menstruales, además de dolorosos, con abundante sangrado. Se habla o se menciona de aquellos periodos menstruales que van por arriba de los 7 días de sangrado. Generalmente a veces puede haber un uso de 4 hasta 5 toallas al día. Entonces estamos hablando de mucho sangrado y con una duración más de 7 días. Generalmente menor a 7 días y un uso alrededor de 3-4 toallas se puede considerar todavía dentro de límites normales. Pero más de 7 días el sangrado ya es donde hay que poner atención y ver por qué esa cantidad de sangrado y lo más importante también que está asociado a dolor. A veces pueden tener otros síntomas asociados. ¿A qué me refiero? Que porque la tumoración es bastante grande o que hace que crezca un poco más el útero o la matriz, compresiona la vejiga y eso puede generar que vayan a orinar más frecuente. También a veces dependiendo de la ubicación, si son en la parte de atrás del útero, puede compresionar un poco el recto y podría dar algún problema a lo que es ir a defecar. Entonces, hay diferentes síntomas que pueden haber. Ya como teniendo la idea de estos síntomas, el dolor, el sangrado, a veces pueden tener también crecimiento abdominal, que ustedes van viendo que va creciendo de cierta manera constantemente y va creciendo cada mes y va creciendo a lo largo de cierta cantidad de meses y observan, entonces podría deberse al crecimiento del útero o la matriz y ser un problema de miomatosis. Entonces, al acudir al médico, pues va a haber un interrogatorio, una historia clínica como tal, una evaluación ginecológica y la otra parte importante es pues la realización de un estudio de imagen en lo que se refiere a un ultrasonido. Puede ser vía vaginal o endovaginal o vía pélvica, o sea, me refiero a abdominal. Cualquiera de las dos vías, dependiendo de la ubicación del mioma, pues nos va a dar el mejor abordaje o la mejor visualización de estos fibromas y ver en qué ubicación están, qué tamaño tiene, qué características tiene. Y en base a eso, pues determinar el tratamiento. Ahora, el tratamiento realmente va a depender en base de, pues, 1, la edad de la paciente, 2, el deseo de fertilidad, 3, la ubicación de estos miomas, el número de miomas y el tamaño que van a tener. Hay diferentes tratamientos. Generalmente los tratamientos conservadores, o sea que no son de cirugía, se refieren a tratamientos hormonales que van desde inyectados, van tomados, van de tipo de parche y estos tratamientos la idea es reducir el tamaño de estos fibromas y que por lo tanto tampoco sigan creciendo. La situación es que estos tratamientos se pueden dar pensando en los pacientes que desean fertilidad o que desean quedar embarazados o que quieren tener otro hijo. Entonces ahí es donde va aplicado este tipo de tratamiento conservador para no venir y extirpar lo que es el mioma o el útero. Hay otros tratamientos en los cuales son fibromas un poco más grandes y que pueden interferir con la fertilidad, o sea que no permiten lograr un embarazo y eso sí se les puede realizar lo que es una cirugía y aún así conservando el útero, lo que es una miomectomía. Es únicamente ir a quitar el fibroma o el mioma y conservar el útero. Se hace una incisión en el útero donde está el fibroma, quitar únicamente eso y cerrar el útero o la matriz y conservarlo. Entonces ahí pues mejorar el chance y las posibilidades de lograr un embarazo y en esos casos es donde más se puede dar esa situación. Y definitivamente en aquellos pacientes que el número de fibromas es demasiado, los sangrados excesivos, dolor, o sea, todos los síntomas. Y segundo, la paciente pues ya no quiere más familia, entonces pues ahí una de las, pues definitivamente el tratamiento que va a haber definitivo y todo va a ser lo que es una histerectomía. Las histerectomías van a ser, pues hay diferentes abordajes, se refiere desde vía abdominal, que es por el abdomen donde se hace la incisión y se quita el útero, desde vía vaginal y la otra modalidad que es la laparoscópica.
Entonces son las 3 vías que se puede abordar y hacer la extirpación del útero, y que es un tratamiento definitivo y que ya no va a haber útero, por lo tanto ya no va a haber menstruación y no va a haber problema de los fibromas. Hay otros tipos de tratamientos que a veces son un poquito, a veces difícil dependiendo en los hospitales que se tengan y todo lo que se refiere a una embolización uterina. Realmente el objetivo ahí es lo que es la arteria, o sea, el lugar que le da el aporte sanguíneo, el alimento, por así decirlo, para que estos fibromas crezcan, son los vasos sanguíneos. Entonces la idea es meter un tipo de material médico, un medicamento para que ocluya estos vasos o disminuya el aporte de sangre a estos fibromas y así disminuir su tamaño y su crecimiento. Entonces, al hablar de fibromas uterinos, pues ya mencionamos qué son los síntomas que hay, cómo se hace el diagnóstico y los diferentes tipos de tratamientos dependiendo de cada caso en particular. Continuando, vamos a hablar lo que se refiere hay otra pregunta. Se menciona, ¿se puede tener molestias urinarias con urocultivo y examen negativo? Definitivamente. Hay otras situaciones propiamente que ya descartamos una cistitis, una uretritis. Entonces aquí hay 2 puntos importantes. Que una paciente venga y refiere, bueno, tengo mis urocultivos negativos, mis exámenes de orina negativos, todo está negativo, no hay infección urinaria como tal y cada vez que voy a orinar tengo un ardor. Entonces ahí podemos hablar lo que es el síndrome doloroso de la uretra. Son otro tipo de patologías y que pueden estar asociadas a lo que es el síndrome doloroso vesical, lo que es la cistitis intersticial. Es una patología muy infrecuente, realmente es debido a una descarga inflamatoria que es multifactorial, o sea, no se sabe exactamente qué es lo que lo causa o qué es el origen de esta patología, y lo que hace es que a nivel de el epitelio, o sea, el tejido interno de la vejiga y de la uretra, que son muy similares, que son prácticamente el mismo, estos liberan diferentes sustancias inflamatorias y que van a causar y van a elevar toda la cascada del dolor. Entonces, los pacientes generalmente pueden tener 2 tipos de síntomas. Uno, que empiecen cuando sienten que la vejiga se empieza a llenar, empieza el dolor a nivel vesical, o sea, a nivel abdomen bajo, empieza el dolor, va en aumento, y un deseo urgente de ir a orinar. Luego van al baño, orinan, y el dolor generalmente disminuye, tal vez un 80 o un 50% disminuye el dolor, a veces pueden quedar todavía con una leve molestia, pero sí disminuye, y es como la característica importante, que cuando tienen mucho deseo de orinar es un dolor muy, muy fuerte y que cuando van a orinar disminuye. Y la otra situación, la otra característica clínica es que tal vez no hay tanto dolor cuando se está llenando su vejiga, pero a la hora de orinar, tanto al inicio como al final de la micción, hay ardor, pero es más ubicado a nivel uretral. Entonces, esta es una patología que se trata con ciertos hábitos, me refiero a lo que es una terapia conductual, o sea, modificar ciertos hábitos, un reentrenamiento vesical, y hay una línea de fármacos que se pueden utilizar para tratar esto. Si eso no funciona, entonces ya nos vamos a la tercera línea de tratamiento, que son generalmente a la aplicación de ciertos medicamentos importantes a nivel de la vejiga. Son instilaciones vesicales, que es un medicamento que se colocan por medio de una sonda y recubre toda la parte interna de la vejiga. Se espera alrededor de unos 45 minutos y luego la paciente orina. Y eso da un alivio de estas molestias generalmente en un lapso de unos 3 hasta 6 meses o un poco más. Y hay otra terapia que es la electroestimulación del piso pélvico para estas patologías muy importantes, lo que es el síndrome doloroso de la vejiga o el síndrome doloroso uretral. Hay otras situaciones también que pueden causar ardor en la uretra, pero eso me refiero más a pacientes por arriba de 45 años, 50 años, que entran a la menopausia. ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace un rato, la deprivación de estas hormonas. Al no haber estas hormonas, principalmente el estrógeno, hace que cause mayor ardor a nivel uretral. Y eso al mejora con la aplicación de estrógenos locales vaginales. Hay otra pregunta, dice, ¿qué problemas puede tener uno si le quitan toda la matriz? Se refiere a menopausia prematura, envejecimiento prematuro. Pues realmente cuando hablamos de una histerectomía abdominal, ya sea total o subtotal, estamos hablando únicamente que quitan el útero o la matriz. Están conservando sus ovarios. Entonces no hay menopausia en ese momento. Realmente ahí no afecta nada en que vaya a entrar a una menopausia, a menos que definitivamente ya estén en esa etapa de 50, 55 años, que generalmente es donde el promedio de los pacientes donde ya tienen la menopausia. Pero esa es dependiendo del caso en cada paciente. Pero al realizar una paciente menor a 45 años o 40 años,
le realizan una histerectomía abdominal, únicamente quitan el útero, no quitan los ovarios, entonces no hay menopausia. Ahora, que por alguna situación tienen que quitar los ovarios, por alguna quiste o alguna situación importante en los ovarios, y tienen que quitar lo que es el útero, entonces están haciendo una histerectomía abdominal total más salpingoforectomía bilateral, o sea, quitando los ovarios. Entonces, en ese momento de lo que es una menopausia prematura o una menopausia quirúrgica. Debido a la intervención quirúrgica, quitaron los ovarios, que son los que dan el aporte hormonal, y ahí sí entran en una menopausia. Pero media vez en una histerectomía, usted no le quitan los ovarios, no hay menopausia. Si le quitan uno, el otro ovario sigue produciendo hormonas, tampoco hay menopausia. Si le quitan la mitad o la cuarta parte del ovario y del otro ovario lo quitan, pues siempre hay una porción de ovario y siempre va a producir hormonas. Ahora, si quitan ambos ovarios, pues definitivamente ahí sí y es una menopausia. Ahora menciona, ¿cuándo es recomendable quitar el útero? Bueno, realmente el útero, pues algunas mamás a veces o señoras o pacientes mencionan, bueno, si ya tuve hijos, para mí pues ya para qué lo tengo, solo para producir cáncer, pues realmente el útero tiene una función en lo que es principalmente en la función sexual. A veces hay pacientes que tienen histerectomías y que a veces, dependiendo de la situación o el motivo por el cual han hecho la histerectomía, pueden acortar un poco lo que es el canal vaginal. Entonces, el útero tiene una función en lo que es en el acto sexual y que sí, o sea, sí tiene su verdadera función y utilidad. Por lo tanto, si el útero no tiene ninguna patología, está sano, no hay fibromas, no hay miomas, sus pamanicolados están normales y todo, no considero que sea necesario someterse a una cirugía, aumentar sus riesgos y solo operarse por quitarse pues el miedo de que vaya a tener algún cáncer o algo más, si todo está normal. Ahora, es diferente que si hay fibromas, hay sangrados, mucho sangrado con dolor, ya hay una patología en el cuello, en la matriz, en fin, hay patologías y todo, pues definitivamente ahí estará indicado lo que es la cirugía. Pero lo contrario, si está todo sano, todo normal, no se debe quitar. También se comenta en casos en los cuales hay pacientes que el útero se les cae, está caído por los partos que hayan tenido. Y en estos pacientes, pues, tienen ese problema que el útero se cayó y la vejiga también. Entonces, incluso en esos casos, tenemos un útero o una matriz sana, podemos hacer una corrección vía vaginal en la cual suspendemos o levantamos el útero y la vejiga sin necesidad de quitar el útero. Pues realmente es dependiendo cada caso y si realmente el útero está sano y no hay una patología como tal, pues no amerita una cirugía. Tampoco amerita con aquellos pacientes que desean, bueno, va a ser su método de planificación. Algunos pacientes a veces quieren eso, que el método de planificación de una vez quitarse el útero, pero tampoco si no es necesario, no hay necesidad de quitarlo. Entonces, continuando pues en los temas que estamos hablando de lo que es la salud femenina, vamos a hablar un tema pues considero que es importante y que a veces causa muchas dudas. Algo importante es cada caso va a ser pues individual, es de evaluar cada paciente y eso es lo que refiere a la elección de un método de planificación. Aquí vamos a hablar un poquito de los diferentes métodos de planificación, como digo, es algo superficial, no tan a profundidad, y que el objetivo es que darles, darles la idea, darles ciertos puntos importantes que deben de tomar en cuenta a la hora de elegir un método de planificación. Hay otra pregunta, menciona, ¿las infecciones urinarias y vaginales van de la mano o son problemas individuales? Siempre van de la mano. No solo el hecho de ser órganos vecinos o estructuras muy cercanas y que la relación es la siguiente. A nivel vaginal hay una flora bacteriana, y que es normal, generalmente se refieren a los lactobacillus. Estos van a encargarse de mantener el pH menor a 5, generalmente 4.5 el pH a nivel vaginal, que es el modo estándar o el ideal que debe de estar. El estar el pH así bajo, eso va a evitar de que ciertas bacterias o hongos crezcan ahí y por lo tanto al no haber esa flora bacteriana anormal ahí, es menos chance que por cercanía se vaya a la uretra y por lo tanto causará una infección urinaria. Entonces, realmente si hay infecciones vaginales, por lo general empiezan infecciones vaginales frecuentes y todo, casi siempre, un buen porcentaje, después empiezan con infecciones urinarias. Y es porque hay una migración de estas células a la vía urinaria. Al igual lo que se refiere a los pacientes, se ha demostrado que pacientes con estreñimiento
que van cada 2-3 días a evacuar, estas pacientes también pueden tener problemas de infecciones vaginales y urinarias. Y debido a que el hecho que la ampolla rectal, o sea, donde se queda, como son con estreñimiento, no logran vaciar totalmente, a nivel del recto hay una estructura que se llama ampolla rectal, ahí se pueden quedar cierta cantidad de material fecal y pueden migrar estas células, o estas bacterias, perdón, hacia lo que es los genitales femeninos, a nivel vulvar y por lo tanto también a la vía urinaria, y así causar infecciones de la vía urinaria. Entonces es donde se ha relacionado infecciones de la vía urinaria por lo que es E. coli debido a estos problemas de estreñimiento. Entonces sí hay una relación total lo que es la vía urinaria y la vía vaginal. Se recomiendan en pacientes que han tenido múltiples tratamientos de la vía vaginal por infecciones, se recomienda siempre dar posterior a este tratamiento lo que son especies de probióticos, los que son lactobacilos a nivel vaginal para mejorar la flora y acidificar lo que es la vagina. Hay otra pregunta, menciona, en ancianas después de una infección urinaria, ¿qué hay que hacer para evitar complicaciones? Y en pacientes lo que son diabéticas. Bueno, la característica de las pacientes diabéticas es muy importante, debido a que el hecho que hay una paciente diabética, el hecho de tener cistitis y por ser diabética ya se toma como una infección urinaria complicada. Su manejo es un poco distinto en el sentido que a veces hay que ser un poco más agresivos. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, o sea, las defensas que crea el cuerpo en ellas están alteradas. No va a haber una defensa adecuada, entonces generalmente pueden tener gérmenes multiresistentes. A veces son pacientes que han dado diferentes o múltiples tratamientos, diferentes antibióticos, por lo tanto un antibiótico específico para ellas puede hacer de que no sea la mejor, o sea, un antibiótico que frecuentemente a cualquier otro paciente se le da, a ellas no le vaya a funcionar. Entonces, la característica importante es primero ver controles de glicemia, o sea, de azúcar, ver que estén normales, que tengan adecuados los controles, porque si hay un desbalance ahí, definitivamente eso es más susceptible a infecciones de las vías urinarias. Y una característica principalmente en las ancianas, en señoras grandes, es de que a veces no tienen la típica sintomatología de ardor, dolor al orinar. Simplemente empiezan a veces con sensaciones como que se desubican un poco, empiezan a tener situaciones que se pueden desmayar, tener mareos, o sea, como síntomas no normales de una infección urinaria. Entonces ahí hay que sospechar, uno, ver los controles glicémicos y dos, una de las principales infecciones van a ser de la vía urinaria. Entonces hacer un urocultivo y un uroanálisis o un examen general de orina para poder hacer un diagnóstico. Y en estos pacientes el seguimiento es diferente. Hay que ver que no sean infecciones recurrentes para darle un tratamiento y un adecuado seguimiento. Bueno, continuando entonces en lo que se refiere a la elección de los métodos de planificación, hablamos entonces, uno de los puntos importantes es cuánto tiempo quieren planificar, ¿sí? Generalmente ningún método va a ser 100% efectivo. A veces hay clasificaciones que los dividen en menor a un año que quieran planificar o mayor a un año. Hay otras clasificaciones que lo mencionan a pequeño plazo, a un mediano plazo o a un largo plazo. Entonces va a depender el tiempo que quieran planificar. Generalmente cuando es menor a un año, una de las recomendaciones de los métodos hormonales van a ser lo que son las pastillas anticonceptivas. Pueden ser la utilización de parches. También lo que es la anticoncepción por medio de inyectado, que es de depósito, pero la mensual. Son como métodos recomendables en esa pareja que quiera planificar en menor de un año y que posterior a ese tiempo, por lo general, son reversibles en un lapso de un mes o 3 meses como máximo y poder pues quedar embarazada. Ahora bien, aquellos pacientes que desean planificar un poco más de tiempo, 3 años o más tiempo, 5 años en adelante, pues los métodos de elección van a ser lo que es el método de elección en estos casos, dependiendo. Uno es, si ya no quieren más familia realmente, es la esterilización quirúrgica. Y la esterilización quirúrgica, este método realmente, pues es muy difícil ya en un futuro que sea reversible. Si hay casos en los cuales sí se pueden hacer, dependiendo de la técnica quirúrgica que hayan utilizado. Uno, dos, se puede hacer tanto en mujeres como en hombres. Y ese pues es como la más eficaz en cuestión a planificación. Luego, los siguientes métodos a largo plazo mencionamos los que son los dispositivos intrauterinos. Hay dispositivos intrauterinos, lo que es de té de cobre, que eso realmente puede ser hasta 10 años de duración. La característica de esta es de que puede dar
lo que es a nivel de las menstruaciones pueden ser un poquito más con mayor sangrado y más dolorosas, siempre entre los límites normales, pero tener estos síntomas un poquito más agudizados o más fuertes. Luego están los otros dispositivos intrauterinos a lo que se refiere con liberación de una hormona que es la levonorgestrel. Hay dispositivos intrauterinos que duran 5 años y hay otros que duran 3 años y que además del propio método en sí de planificar o de anticoncepción, también tienen la característica que pueden ayudar en esos síndromes premenstruales o en esos ciclos menstruales muy dolorosos, con mucho sangrado. También pueden ayudar a controlar ese sangrado y ese dolor. Entonces, esa es otra de las ventajas que pueden dar estos tipos de métodos. Y con la duración de 3 años a 5 años. La otra ventaja que son reversibles. Prácticamente al momento de quitar el dispositivo, en cuestión de 1 mes, 2 meses, ya está revertida la fertilidad y ya pueden pues quedar embarazada. Entonces este es uno de los métodos de elección porque son muy eficaces, son únicamente actúan a nivel local porque la liberación hormonal no es sistémica, sino solo a nivel del útero y dan el efecto anticoncepción y mejoran los ciclos menstruales que son dolorosos y con mucho sangrado. Hay otros dispositivos que son los implantes subtérmicos, que son a veces no se han escuchado, que son como de palitos, que son el método que más conocido es el Yadel, que va en la parte interna del brazo. Estos tienen a veces la duración, a veces generalmente de 2 o hasta 3 años, dependiendo el método que sea. Y la única desventaja en este tipo de métodos es de que a veces la reversión o revertir esta fertilidad puede durar un poco más, porque es una liberación de hormona que son alrededor de entre 50 hasta 75 miligramos de este tipo de hormona que es una progestina y que lo que hace es de que es a nivel de tejido celular subcutáneo, entonces es de liberación prolongada, entonces puede durar un poco más del tiempo que generalmente están fabricados, que es para 2 o 3 años. Entonces a veces revertir en estos casos, a pesar de que se quitan y se retiran, sí puede durar un poquito más de tiempo. Luego, pues hay otros métodos en los cuales pues hablamos de los que son de barrera, pues se refiere a los preservativos, a los diferentes, tanto lo que es el diafragma, los anillos vaginales, y también los otros métodos naturales propiamente, lo que es el coitus interruptus, lo que es el conocer el ritmo, lo que es el método del ritmo y el sistema de Mela, que es a través de la lactancia. Cada uno de estos métodos naturales, pues, dependiendo, hay que seleccionar bien a los pacientes. Aquellas pacientes que tienen ciclos muy regulares, muy puntuales en ellas y no desean otro tipo de método hormonal, pues en ellas puede quedar muy bien el método de ritmo. Conocerse bien, conocer bien su ciclo menstrual, saber qué días son los fértiles o de mayor peligro de quedar embarazada y cuáles no, y así poder llevar este método. Lo que se refiere al coitus interruptus es realmente tener relaciones, pero en el momento que la pareja, el hombre, ya va a hacer la eyaculación, él tiene que retirar lo que es su pene y no hacer la eyaculación adentro. Pero sí hay riesgo de que siempre pueda haber ciertos espermatozoides que se puedan liberar, entonces su eficacia realmente es baja. El sistema de la lactancia es otro de los métodos que se pueden utilizar, pero no es, la eficacia es baja, más o menos de un 50-60%, en algunos casos puede durar más y va a depender de la producción, o sea, la producción de leche que hay, que es decir, que el estímulo que se da, y eso va a hacer que la hormona la prolactina, que es la encargada de la lactancia, se eleve y esto bloquee, por así decirlo, el lograr quedar embarazada. Pero hay puntos en los cuales puede ser que disminuya la producción de leche, disminuya el estímulo, o sea que el bebé ya no mama tanto y esto puede ir bajando los niveles hormonales y ahí haber un periodo en el cual puede quedar embarazada sin ver la menstruación. Entonces es una de las situaciones que disminuye su eficacia. De ahí entre los otros métodos de barrera, pues que van a ser los únicos que realmente de todos estos métodos que estamos hablando van a proteger de enfermedades de transmisión sexual. A diferencia de los demás métodos, pues no tienen esa protección. Entonces realmente la elección de su método va a ser en base, uno, a saber de que no tienen, ninguno es 100% efectivo. Dos, la facilidad de su uso. Si quieren pastillas, inyectado, parche o un dispositivo intrauterino. 3. Los efectos secundarios que pueden tener cada uno de los diferentes métodos, tanto hormonales de barrera o los que son naturales. El precio de cada uno de estos y lo que también, y lo más importante, es el tiempo que desean planificar. Entonces, en base a esas características o estos datos importantes, donde ustedes como pacientes, como mujeres, elegir el método. Y no dejar por otro lado, pues que el hombre también está la cirugía esterilizante, lo que es la vasectomía, que es otro de los métodos con aquellas, principalmente aquellas, a veces por nuestro tipo de cultura y todo, pues dicen que la mujer es la que tiene que planificar y el hombre no, pero realmente hay situaciones en las que
pues debe tomarse en conjunto, tanto el esposo como la esposa, ambos platicar y ver a quién va a tomar el método de planificación. Y segundo es que hay mujeres que a veces está totalmente contraindicada en aquellas que quieren una esterilización quirúrgica que se debe de operar, o que utilizar un método hormonal es contraproducente por las diferentes enfermedades o patologías que pueda tener. Por lo tanto, en este caso el hombre debería de tomar en cuenta y hacer lo que es el método de esterilización quirúrgica. Entonces, como digo, es de individualizar cada uno de los casos de diferente manera. Entonces, pues, haciendo un resumen realmente de los diferentes puntos importantes que hemos hablado, lo que es el Papa Nicolau, los fibromas uterinos, la situación de las infecciones urinarias y la elección del método de planificación, pues el objetivo aquí es haber dado ciertos puntos importantes, ideas, datos que probablemente ya sabían, algunos no lo sabían, y poder orientar a cada una de ustedes mamás en estas diferentes situaciones, a darles una idea de qué pueden hacer, o al menos tener la alerta de qué saber cuando hay esta situación, a dónde ir, a quién acudir o dónde buscar la ayuda. Y ese es el objetivo de estos videos, de hacer los videos educativos, y que cualquier duda que haya, ya sea que ahorita no la tengan, que posteriormente surja, pues estamos abiertos a que tanto en la página en Facebook puedan hacer sus preguntas. También en lo que es en la página en Facebook, lo que es de Clínica de Uroginecología y Piso Pélvico, pueden revisar, hay diferentes informaciones al respecto, tanto de las infecciones urinarias, de los fibromas uterinos, de todo lo que hemos platicado acá. Y que si alguna de ustedes, mamás, desean pues realizar alguna consulta al respecto, pues estamos a las órdenes. Por ser grupo de Facebook de Cosas de Mamis, pues estamos dando un descuento en la primera consulta, de 50 quetzales el descuento. Entonces están pues invitados, y cualquier situación pues estamos a las órdenes. Y espero verlos en el siguiente video, lo que es en la parte 2 de salud femenina. Vamos a hablar otros temas importantes respecto a la salud femenina y que considero que son de suma importancia. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema importante, pues abierto a que lo puedan hacer o hacérselo llegar a Claudia Pinius, y con mucho gusto podemos platicar del tema. Así que muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, feliz fin de semana.